Mi nombre es Julio Alonso, soy fundador y director general de Weblogs SL, es una compañía que se dedica a hacer medios especializados en Internet. ¿Y por qué estamos haciendo esta entrevista por Skype? La estamos haciendo porque llevo 3 años viviendo en Miami, lanzando la empresa en Latinoamérica y para el mercado de hispanos en Estados Unidos. Muy bien, perfecto. Bueno, pues la primera cuestión es realmente la misma cuestión con la que abrimos la entrevista que hicimos hace 4 años, creo, 3 años, ¿no? Esto del 15M, ¿qué es lo que es? Bueno, yo creo que esa pregunta no sé si se ha hecho más fácil o más difícil en este tiempo de contestar, ¿no? Yo creo que el 15M fue un cambio en la manera de entender la política y la participación política en España. En algunos entornos ha sido mucho más de lo que los que estábamos allí no esperábamos y en otros seguramente mucho menos, ¿no? O sea, no ha habido un cambio drástico, inmediato, si quieres llamarlo revolucionario, entre comillas, o de ruptura, pero sí que ha permeado en muchas otras cosas, ha dado lugar a muchas otras iniciativas y claramente ha cambiado el eje de cómo se entiende la política y la implicación de los ciudadanos en la política en España y yo creo que también ha tenido repercusiones obviamente fuera, ¿no? ¿Vale? Pero sobre todo en España. Y para mí hay claramente un antes y un después. Muy bien. En estos años que llevamos ya de 15M, que cumplimos ahora el quinto aniversario, ¿qué te parece a ti que ha sido lo más importante que ha pasado? ¿O qué es lo que hizo bien el 15M? ¿O cuál ha sido su mayor logro? Fíjate, yo creo que unas cuantas cosas que entonces no se entendían o no se terminaban de entender del todo y que ahora con más perspectiva tiene mucho sentido, ¿no? Aquella insistencia en que no hubiera líderes marcados, en que era una cosa que empujaba a un montón de gente que venía de sitios distintos, pero que tenía sensibilidades sobre bastantes temas parecidas. Yo creo que fue un gran acierto. Pues eso, todas aquellas discusiones y asambleas y darle vueltas 20 veces a las cosas y no manera, o sea, pero sobre todo yo creo que lo que hizo, el gran mérito que tuvo fue romper ese relato que decía que las cosas solo se podían hacer de una manera, solo había una realidad, solo había un marco, que era el que nos habíamos dado todos los españoles, estas típicas frases que hemos oído miles de veces, y esas eran las reglas del juego, ¿no? Jugábamos en un cuadrilátero con un entorno muy definido y el gran mérito del 15M fue poner en contexto esto y enseñar que el escenario era mucho más grande y que se podían hacer muchas más cosas. Muy bien. Y por el contrario, ¿qué te parece que hizo mal el 15M o qué errores se cometieron? A ver, errores seguramente muchos, ¿no? Eh, a ver, posiblemente entonces pensábamos, por un lado, que los cambios iban a ser más rápidos y, por otro lado, que íbamos a ser capaces o que la sociedad iba a ser capaz de mantener la movilización, el nivel de movilización de forma permanente. Y esto no ha pasado, ¿no? O sea, al final, el 15M respondía a una presión, a una olla de presión que se había ido montando y que en algún momento por algún sitio tenía que salir y empezó a salir por el 15M, o sea, y luego digamos que se han generado otras válvulas, otros elementos que ayudan a reducir esa presión, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos vamos a cosas concretas, Podemos, que tiene que ver con el 15M, pero no es el 15M, o sea, ni todo Podemos es 15M, ni todo 15M es Podemos, ni coincide todo, pero sin duda hay algún solape. Um, hace posible aquello, ¿no? Que decían, dice, bueno, pues si tanto protestáis y tal, ¿por qué no os metéis en política, montar un partido y tal? Bueno, pues eso ha sucedido y de hecho el que haya la posibilidad de que algunas inquietudes se lleven al Parlamento o parezca que la va a haber, porque como está la situación política, al final no se terminan de hacer cosas en el Parlamento, pero eso obviamente desactiva la movilización en la calle. No es que la desactive, es que la hace menos apremiante y la convierte y deja de tenerla como la única manera de hacer oír tu voz, ¿no? Y entonces, por lo tanto, como pasan muchas cosas, no es que haya dejado de ser importante, ha perdido centralidad esa forma de expresarse, ¿no? Como decía,
hay muchas cosas que han surgido del 15M, no solamente esta última que hemos dicho. Y luego al final, sobre todo, hay una sensación, yo creo que de pertenencia o de afinidad, que ya cuando pasa el tiempo llega a ser incluso nostálgica, ¿no? De decir, oye, pues yo tuve mi pequeño granito de arena, muy pequeño, pero que algo contribuyó allí, ¿no? Y lo recuerdo como un momento importante en la vida del país y entiendo que también en la vida de todos aquellos que en mayor o menor medida algo tuvimos que ver. Hemos hablado un poco de política, ¿no? De cómo el 15M de cierta forma afectó a la política, cómo se percibe la política, la relación del ciudadano con la política, pero pasando un poco más allá de la política, yendo como a la sociedad, ¿a ti te parece que 5 años después el 15M puede haber cambiado algo en la sociedad? ¿Tú ves presente al 15M hoy en día? A ver, yo creo que los cambios fundamentales son cambios de relato, de contexto, de reglas, ¿vale? ¿Qué conversaciones? O sea, hay cosas de las que tú podías hablar antes del 15M, la gente te decía, eres un friki, estás colgado, no sabes dónde vives. Y ahora se aceptan como parte del discurso. De nuevo, no solamente en política, en otras cosas, ¿no? Los temas de los desahucios, por ejemplo, de los que no se hablaba antes, ¿vale? Y que de hecho no solamente el 15M, sino la plataforma y demás, pero que tienen un continuo y que han pasado de ser algo de lo que no se hablaba y que era totalmente oculto a algo que se ha convertido en un problema importante de la ciudadanía y algo en el que, digamos, aquellos elementos de la sociedad que estaban explotando un status quo o una situación se han visto obligados a dar explicaciones, a cambiar políticas y a actuar con sus clientes de una manera distinta como lo hacían anteriormente, ¿no? O sea, esto, por coger ejemplos, yo creo que al final es más un sentimiento, o sea, es como si nos ha quitado a todos o a muchos una venda y de repente nos damos cuenta de que hay cosas que se pueden hacer y que se pueden cuestionar, ¿no? Y que hay maneras distintas de organizar la participación, hay maneras distintas de hacer tal, y esto yo creo que es una gran victoria, pero es de aquellas cosas, pues es como las innovaciones tecnológicas, ¿no? Que todo el mundo espera y dice, robots, de repente vamos a tener robots humanoides que me van a hacer las tareas de casa y no voy a tener que hacer la cama, ¿no? Y esto no pasa, pero sin embargo hay muchos elementos del concepto robot que nos encontramos en la vida diaria en cosas que ni siquiera nos damos cuenta que eso es un robot, en cierta medida, el que está haciendo esto para ti, ¿no? Desde los algoritmos a los drones, a 100.000 cosas, ¿no? Pues igual que pasa en la tecnología, pasa con esto, ¿no? Que al final, si tú pudieras hacer un universo paralelo y decir, vale, un universo en el que el 15M no ha pasado, ahora habría muchas cosas, de nuevo, no solamente de política, que serían distintas en España porque no estaría ese efecto. Uh-huh. Muy bien. Yendo un poco a lo personal, perdón, en tu vida actual, ¿el 15M sigue presente de alguna forma? Y voy un paso más allá. ¿A ti puede que el 15M te haya cambiado algo? Sí, ahora te iba a decir la cosa esta tonta, sí, voy a las reuniones de antiguos alumnos del 15M, ¿no? No, a ver, yo creo que sí, a ver, a ver, mi caso concreto es un perfil un poco distinto porque soy un emprendedor de Internet o un empresario si quieres, tengo un montón de gente que trabaja en la empresa que yo he fundado, pago sueldos, digamos que no soy el prototipo de Rasta paga, no, ahí como es el perro flauta que todo el mundo caracteriza, ¿no? Pero, a ver, yo creo que sí, o sea, que es una cosa interesante, importante, que, hombre, si me dices, ¿te afecta en el día a día, todos los mañanas te levantas pensando qué voy a hacer hoy por el 15M? No, no es así, ¿vale? Pero sí que ha dejado ahí una huella, o es, digamos, parte de mi trayectoria me hace mucha gracia porque hay veces en alguna reunión de negocios, sobre todo con gente fuera de España, de repente alguien dice, ¿y este señor también fue muy importante tal, ¿no? Yo siempre digo, bueno, fue la mitad de importante de lo que ha dicho este señor que fue y tal, pero incluso en ese tipo de contextos, de repente esto parece que tiene una relevancia o se da importancia, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Tú eres empresario de Internet.
nos has contado. Uno de los grandes aciertos o uno de los no sé, del gran avance, la revolución que hubo durante el 15M fue el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? El uso de las redes, el crear un relato, el comprender Internet, ese tipo de cosas. ¿A ti te parece no sé, que diversas prácticas que hizo el 15M o diversas formas de usar la comunicación, ¿tú crees que de cierta forma han creado escuelas o han calado o eran importantes? Hombre, yo creo que hay muchas. A ver, al final, dices, uno de los grandes méritos, dices, cuando lo piensas, dices, en realidad, no necesariamente fue que había gente muy inteligente que dijo, vamos a tal. Fue una criatura, pues eso, hija del momento histórico, tecnológico y social en el que surgió, ¿vale? Que no venía con un legado de las cosas se hacen así de otra manera tradicional, como sí tenían pues, los medios de comunicación y otra serie de entidades, y que por lo tanto cuando necesita organizarse y necesita comunicarse, en vez de ir a, como lo hemos hecho aquí toda la vida, va a, hoy en día, cuáles son las formas más efectivas de hacerlo, ¿no? Y parte del aprendizaje venía de lo que hacía una serie de personas en sus ámbitos personales, explorándolas, o profesionales, ¿vale? Explorando redes sociales y explorando comunicación en ese entorno, ¿no? Entonces, el 15M 10 años antes no habría sido 15M, habría sido otra cosa o no habría sido directamente, ¿no? Y posiblemente el 15M hoy sería mucho más vídeo, sería mucho más streaming, tendría otro tipo de elementos de los que tenía en aquel momento, ¿no? Pero ahí también la manera de comunicar yo creo que era un romper con las reglas de esto se hace así, ¿no? Y mandas una nota de prensa y llamas al periodista que lo cubra. No, verás, es que y se puede hacer de otra manera y lo hacemos de otra manera porque no sabíamos hacerlo de la manera antigua, ¿no? Porque hemos nacido en este momento. Y esto, obviamente, luego ha tenido aplicaciones en política, ha tenido aplicaciones en el mundo de la empresa, ha tenido aplicaciones en N entornos, ¿no? Sobre lo que se hizo en el 15M, hay cosas que se han mejorado, se han superado y posiblemente habrá algunas que no se han desarrollado en su potencial o que se han abandonado, ¿no? Bien, vamos a ir acabando. Has dicho ahora que el 15M 10 años antes no habría sido lo que fue. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo pienso mucho también en lo que fue la plaza de Tahrir en Egipto, que era un tipo de concentración y tal, que ha habido como muchas veces, pero de repente hay una como que cuaja, ¿no? Y yo me acuerdo que Amador Fernández Sabater le preguntó a un bloguero de allí que cómo se enteraba la gente de las convocatorias y tal. Y dice, no, en realidad nadie convoca, no hay una estructura, sino que la gente hace vídeos, lo subes a YouTube y la gente lo ve, se indigna y sale. O sea, que era sencillamente ese consumo de ese... Pues eso, evidentemente, poco tiempo antes no habría sido posible. Aquí quizás fue algo parecido, ¿no? El saber en tiempo real qué es lo que está pasando, dónde, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Sí, totalmente. Pues estamos a 5 años del 15M. ¿Y dónde crees tú que estará el 15M dentro de otros 5 años? Yo casi te iba a decir que va a estar en dos sitios. Por un lado, en la práctica de un montón de personas, de entidades, de asociaciones, de grupos, de gente, ¿vale? Que van a haber crecido o van a haberse inspirado en todo lo que fue el 15M y que van a desarrollarlo en distintos frentes. Y por otro lado estarán los libros de historia. Oye, es una parte importante de la historia de la evolución de nuestro país, ¿no? Vamos, no tengo ninguna duda. Muy bien, pues yo por mi parte estoy. Si tú tienes algo más que agregar. Nada, que me alegra ver que sigues ahí al cañón documentando este fenómeno, ¿no? y haciéndolo crecer, ¿no? Y también y asegurando que esto que yo decía antes, ¿no? De que va a estar por todos lados y va a haber semillas y no va a haber una entidad grande, un grupo gordo que se ve, pero sin embargo va a haber muchos trocitos en todos sitios. También tiene parte de que esto sea así, tiene que ver con toda la labor de difusión y de contextualización y de tal que hace mucha gente, pero en la que tú participas de forma importante. O sea que contento de ver que es así.